Buenas compañeros de grupo 4 de estructuras de datos. Hoy hablaremos sobre un tema importante de árboles llamado Centroid Decomposition o descomposición por centroides. Este tema será presentado por Anderson Rodríguez Cerón y mi persona Gerley Salcedo Pérez. ¿Qué es el centroide de un árbol? El centroide de un árbol es un nodo que es quitado del árbol dividiéndolo en podríamos decir un bosque, de tal manera que todos los árboles del bosque tendrían como máximo la mitad del número de vértices en el árbol original. Pasemos a una pequeña explicación. Supongamos que hay n nodos en un árbol, es decir, en nuestro bosque, y el tamaño del subárbol para un nodo es el tamaño del árbol con raíz en el nodo. Como vemos, tenemos la representación de nuestro bosque o árbol y tomamos como cada árbol lo tomamos como un nodo, es decir, tenemos 17 nodos en total y su centro o centroide sería n medio, que sería 8.5 en cada subárbol. Tomaremos este árbol como ejemplo y verificaremos y uniremos nuestros árboles de tal manera de que se cumpla esta definición. Como vemos, ya están unidos nuestros nodos y vemos que se está cumpliendo nuestra definición al lado izquierdo y al lado derecho. Es decir, tiene al lado derecho 8 nodos y al lado izquierdo tiene 8 nodos también. Esta condición también debe ser cumplida por sus subárboles. Por ejemplo, en el subárbol derecho, en este, tenemos 8 nodos. N medio sería 4. Es decir, que cada subárbol de este hijo de la raíz debe ser menor o igual a n medios, es decir, 4. Por ejemplo, el primer subárbol tiene un tamaño de 1, el segundo de 1, el tercero de 2 y el último de 3. ¿Cómo encontramos el centroide de nuestro árbol? Tomamos un árbol T con n nodos sin dirección. Lo primero que debemos hacer es, se elige cualquier nodo B arbitrario en el árbol. Si nuestro nodo satisface la definición matemática para el centroide, obtendríamos nuestro centroide. Si por otro lado nuestra desigualdad matemática no se mantiene, podemos concluir que existe algún U adyacente a nuestro nodo B tal que U sea mayor a n medios, haciendo de nuestro U nuestro nuevo B de manera recursiva. Aquí nunca vamos a retomar un nodo debido a que cuando decidimos alejarnos a un nodo con el tamaño mayor de n medios declaramos que pertenece al componente con nodos menores a n medios y nunca hallaremos nuestro centroide allí. En cualquier caso, nos estamos moviendo hacia el centroide de nuestro árbol o nuestro bosque. Además, hay un número finito de vértices en el árbol. Por lo tanto, el proceso debe terminarse y lo hará en el vértice deseado, es decir, nuestro centroide. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo de nuestro centroide. Vemos que nuestro nodo 4 representado por U, nuestro nodo adyacente U, sería nuestro centroide, ya que el tamaño de sus subárboles tiene que ser menor o igual a n medio. Aquí podemos ver que su subárbol izquierdo es de tamaño 9, su segundo subárbol sería de 1 y su último subárbol sería de 9 nodos.
siendo n de 21 nodos y n medio de 10.5, cumpliendo así nuestra condición. Aquí tendríamos como un pequeño resumen de cómo sería el algoritmo, que sería seleccionar un nodo de arbitrario, iniciar un DFS o una búsqueda profunda, o en inglés Depth First Search, que nos permite recorrer todos los nodos del árbol de manera ordenada pero no uniforme, y establecemos los tamaños de los subárboles. Seguiríamos volviendo a la posición del nodo B o comenzar en cualquier nodo B arbitrario perteneciente al árbol. Luego comprobamos la condición matemática de centroide para B. Si la condición pasa, volvemos al nodo actual como centroide. De lo contrario, nos trasladamos a otro nodo adyacente de tamaño de subárbol más grande. Volvemos al paso 4. Aquí ya comenzamos con los teoremas, y el teorema sería: dado un árbol con n nodos, el centroide siempre existe. Y la prueba de esto que sería: a partir de nuestra aproximación al problema, siempre podemos encontrar un centroide siguiendo los pasos anteriores en el algoritmo explicado. Obtendríamos de tiempo de complejidad, por ejemplo, para seleccionar un nodo arbitrario D o D1, para la búsqueda de FS tendríamos ODN varias operaciones. Para volver a colocar un nodo B sería OD1, y para encontrar nuestro centroide sería ODN, serían varias operaciones. Ahora sí pasemos a la teoría como árbol. Descomposición por centroide. Para encontrar el centroide de un árbol tenemos que pensar en cómo podemos organizar el árbol de una estructura que reduzca la complejidad para responder a cierto tipo de consulta. Bueno, de esta forma, este algoritmo ayudaría al balanceo de árboles. Como ya les había dicho antes, reduciría la complejidad para responder a cierto tipo de consultas. Y este algoritmo serviría para los árboles enearios, así como los ABL tienen su algoritmo de rotaciones. El algoritmo estaría compuesto de los siguientes pasos, que sería hacer que el centroide sea la raíz de un nuevo árbol, que llamamos el árbol centroide. Recursivamente descomponemos los árboles de nuestro bosque resultante. Hacer los centroides de estos árboles sean hijos de un centroide que lo haya dividido. Por lo tanto, el centroide del árbol tiene una profundidad O de log de n, y se puede construir en O de n por log de n, ya que podemos encontrar el centroide en O de n. Aquí tenemos un ejemplo y debemos seguir los pasos anteriores. El primero sería hacer que el centroide sea la raíz de un nuevo árbol, que llamaremos el árbol centroide, y recursivamente descomponer los árboles en el bosque resultante. Aquí comenzamos desde un nodo arbitrario, por ejemplo desde el nodo señalado como nodo ID. Este árbol es de tamaño 16 y su centroide estaría ubicado en 8, en menores o iguales a 8. Vemos que comienza a ejecutarse el algoritmo de FS o la búsqueda, para así saber el tamaño de sus subárboles.
Luego dividimos, luego hallamos nuestra raíz que sería 6, que sería nuestro centroide, y comenzamos a dividir sus subárboles por sus centroides, haciendo que cada padre en cada subárbol sea un centroide. Por ejemplo, en el árbol izquierdo vemos que su centroide sería 4, en el árbol derecho el centroide sería 11 y en el árbol central el más pequeño sería 7. Y así sucesivamente sus subárboles se dividirán por su centroide. Aquí ya vemos de forma organizada el subárbol, nuestro bosque, nuestro árbol dividido en cada subárbol, y cada subárbol cumple nuestra condición de ser un centroide. Bueno, compañeros, para terminar, aquí les dejo mi bibliografía donde fue encontrada y fue adquirida toda la información que fue expuesta. Aquí encontraremos pues información que fue omitida en la exposición, además de que aquí encontraremos una implementación, como vemos, que está en C++, donde está la implementación de nuestro tema expuesto, Centroid Decomposition of Tree, descomposición por centroide de árboles. Bueno, sin más, me despido. Hola, mi nombre es Anderson Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional. Para este video vamos a abordar el tema de ordenación topológica. Sin embargo, para poder entenderlo, es necesario tener en cuenta la definición de grafo, porque a partir de allí es que nos sirve este algoritmo para poderlo aplicar a distintos problemas que se presentan en el mundo de la programación. Abordaremos el concepto de grafos como una estructura de datos o un tipo de datos abstracto que agrupa entes físicos o conceptuales y las relaciones entre ellos. A estos entes físicos o conceptuales los definimos como nodos en la construcción de los grafos y sus distintas relaciones como arcos. También aparece el concepto de grafo no dirigido y grafo dirigido. El grafo es no dirigido si los arcos están formados por pares de nodos no ordenados o no apuntados. Eso quiere decir que el camino desde el nodo 0 hasta el nodo 1 también se puede dar desde el nodo 1 hasta el nodo 0, dependiendo la representación de los entes y su relación. Para el caso de un grafo dirigido, también denominado digrafo, se define así si los pares de nodos que forman los arcos son ordenados, o sea que la relación entre nodos va en un solo sentido. Para nuestro ejemplo, la relación representada entre 0 y 3 solo puede darse desde 0 hasta 3 y no su camino inverso directamente. Esta relación se representa con una flecha que indica la dirección de la relación. En los grafos a menudo también se pueden encontrar ciclos, que son caminos simples cerrados. Un ciclo empieza y termina en el mismo nodo. Generalmente debe tener más de un arco, ya que no es común que se encuentre un grafo que contenga un nodo cuya relación se dirija a sí mismo. Para nuestro ejemplo, podemos encontrar un camino que va desde 0 hasta 0, pasando por los nodos 3 y 1. Una de las aplicaciones de los grafos es modelar las relaciones que existen entre las diferentes tareas o hitos que deben finalizar para dar por concluido un proyecto. Un ejemplo es que entre las tareas del proyecto existan relaciones de precedencia. Una tarea R precede a la tarea T si es necesario que se complete R para poder empezar T.
Estas relaciones de precedencia se representan mediante un grafo dirigido en el que los vértices son las tareas o hitos y existe una arista del vértice R al T si el inicio de la tarea T depende de la tarea R. Una vez se dispone del grafo que representa el proyecto, digamos que nos interesa obtener una planificación de las tareas que constituyen el proyecto, o sea, una relación lineal o un camino que muestre los hitos en su orden para cumplir o terminar el proyecto. En definitiva, encontrar la ordenación topológica de los vértices que forman el grafo del proyecto. El problema en este caso sería disponer del grafo que tenemos y encontrar la manera de representarlo de forma lineal a través de un ordenamiento topológico. El algoritmo que permite realizar una representación lineal o una ordenación topológica del grafo es el siguiente. Buscamos un vértice sin predecesores o prerequisitos, es decir, no tiene arcos de entrada. Segundo, agregamos dicho vértice a un arreglo T que representa nuestra ordenación topológica. Tercero, eliminamos todos los arcos que salen de dicho vértice. Cuarto, eliminamos el vértice del grafo. Y quinto, repetimos los pasos anteriores hasta deshacer completamente el grafo. El grafo de este ejemplo cumple con los requisitos de ser un grafo dirigido y acíclico. Para su representación u ordenación topológica, lo que hacemos es aplicar el algoritmo anteriormente mencionado. Buscamos un vértice que no tenga prerequisitos o arcos de entrada. En este caso, el nodo 0 y el nodo 1 cumplen esa condición. Para este caso vamos a tomar el nodo 0. Este nodo 0 tiene un arco de salida. Este arco de salida se debe borrar para poder agregarlo al arreglo T. Luego lo que hacemos es agregar el nodo al arreglo T y repetimos el algoritmo. Buscamos otro nodo o vértice que no tenga prerequisitos o arcos de entrada, en este caso el 1. Borramos cada uno de sus arcos de salida y agregamos el nodo al arreglo. Continuamos con el algoritmo. Buscamos un vértice o nodo sin arcos de entrada. Borramos sus arcos de salida y agregamos el nodo al arreglo. Continuamos con el proceso, en este caso el 2 no tiene arcos de entrada ni de salida, lo podemos agregar directamente. El 4 cumple con la condición de no tener arcos de entrada, trabajamos sobre él, borramos sus arcos de salida y lo agregamos al arreglo. Ahora el 5 es el que cumple el prerequisito de no tener arcos de entrada, borramos sus arcos de salida y agregamos el 5 al arreglo. Ahora es el 6 el que cumple el prerequisito de no tener arcos de entrada, borramos su arco de salida y agregamos el 6 al arreglo. Finalmente agregamos el último nodo del grafo al arreglo, lo que me ha permitido deshacer completamente el grafo y hacer la representación u ordenación topológica de dicho grafo. La implementación. Para la implementación he decidido buscar en Google una implementación que sea fácil y amena para la descripción. En este caso encontré en esta página una implementación en Java donde el autor representa no solamente el grafo de una manera sencilla utilizando una lista adyacente, en este caso un hash map y una lista, sino también tiene ciertos métodos que nos permite seguir el algoritmo paso a paso, además de que genera también la ordenación topológica del grafo.
Correcto. Dirigiéndonos al código, esta implementación está hecha por Paul Chu. Como tal, él utiliza el concepto de lista adyacente para representar el grafo y dentro de esa representación utiliza ciertos métodos pues que permitan realizar ciertas operaciones. En este caso, para crear la lista adyacente, él utiliza un map cuya clave es cada uno de los nodos y esos nodos apuntan a una lista, como, como es el caso del concepto de lista adyacente. Tiene distintos tipos de métodos. Este método toString lo que hace es imprimir de manera gráfica, por decirlo así, el grafo representado como una lista adyacente. Este método agrega un vértice. Este método determina si existe un vértice dentro del grafo. Este método agrega un vértice pero entre dos grafos. Entonces ingresas el valor desde el cual va hasta qué grafo, hasta qué vértice va. Este método remueve un vértice de cualquier parte del grafo. En este caso, este método muestra una especie de lista donde muestra la cantidad de aristas que salen de cada uno de los vértices. Este método es el caso contrario. Este método muestra la cantidad de aristas que ingresan a cada vértice. Este puede ser un método que se puede utilizar para desarrollar el algoritmo. Utilicé esta representación debido precisamente a que contenía este método ya desarrollado. Esta implementación contenía el topological sort, que es lo que es el método, pues que es el tema que estamos explicando. En un momento explicaré cómo es que hace la implementación. Este método es importante también porque determina si el grafo es un DAC, o sea, es un grafo dirigido acíclico. Si no lo es, pues obviamente no se puede realizar el top short o el topological short, ordenamiento topológico. Tiene otro método para implementar un BFS y finalmente en una clase, en un método main, lo que hace es probar la implementación con una serie de ejemplos. Entonces volvamos al topological short. En este caso, él lo que hace es crear un stack donde se van a ingresar cada uno de los vértices que no contienen aristas que ingresan para asegurarse de que eh, evalúa cada uno de los vértices que no tienen prerequisitos o aristas que ingresen a ese nodo. Entonces crea una lista, la llamó result, que es es la lista donde se van a agregar cada uno de los vértices ya en una ordenación topológica. Entonces lo primero que hace es mientras que la pila no, el stack no esté vacío, revisa cada uno de los valores del stack y revisa si en este caso ese valor no tiene aristas que ingresan. Si es el caso, pues lo agrega a result, a la lista result y actualiza sus vecinos. ¿A qué se refiere con actualizar sus vecinos? A eliminar cada una de las aristas de salida que tenga ese nodo, ese vértice. Finalmente, utiliza un if para revisar que todo el grafo esté o haya sido probado. Pues en caso contrario genera un nuevo ciclo para asegurarse de que así haya sido. Entonces si le damos correr, nos muestra primero la representación del grafo actual de manera a manera de una lista adyacente. Entonces, para este caso, al valor 0 no le ingresa ninguna arista.
Eso es lo que nos permite determinar el método inDegrees. Así que podríamos utilizar el valor cero para agregarlo al topological short, que de hecho ya está agregado acá. Em, Obviamente lo que hace es eliminar cada una de estas aristas de salida del vértice cero. En este caso tiene tres aristas de salida. Y lo agrega y continúa con el siguiente número, el uno. El uno tiene una arista de entrada, que es la que viene desde el cero, pero como ya se borró anteriormente, pues entonces en este caso el uno haría parte del stack de los vértices que no tienen aristas de entrada y se agregaría al, al arreglo del topological short. En este caso, pues obviamente en el método del topological short también tiene que eliminar cada uno de sus aristas de salida. En este caso tiene dos aristas de salida, que es el al 2 y el 3, y pues actualiza. Y así sucesivamente hasta que encontramos la lista del topological short. Tiene otro ejemplo también, un grafo, pero este grafo en este caso es un grafo que contiene ciclos, no es un DAC. Aquí lo define, su método dice que este grafo no es un DAC, un grafo dirigido acíclico, entonces no tiene orden topológico, porque pues esa es una de las especificaciones principales.